confiar solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo Rey. Al sea la gloria por su eterno amor. Vamos a orar al Señor pidiendo su bendición en la predicación de la palabra en esta mañana. Señor, queremos darte gracias porque tu palabra es como una fuente de agua viva, Señor, que nunca nos cansaríamos de beber de ella. Cuando pensamos que la conocemos, tú nos vuelves a sorprender, enseñándonos más sobre tu persona, sobre tu gloria, sobre el plan de salvación, sobre nuestra propia condición, Señor. Y sabemos y comprendemos que estaremos toda la vida aprendiendo de tu grandeza y toda la eternidad maravillándonos de tu poder y de lo que has hecho en nosotros. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tú una vez más uses tu palabra para llegar a nuestros corazones, impactarnos con el mensaje del Evangelio, Señor. Que aquellos entre nosotros que aún no creen sean atraídos a la cruz. Y aquellos de nosotros que ya creemos, nuestro corazón sea reavivado, despertado, Señor, para tener esa pasión que sabemos que nos falta por tus cosas, por la palabra, por la oración. Y con tu Espíritu tú estés guiando nuestros pensamientos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Estamos en Génesis capítulo 41, en esta serie de sermones sobre José, la vida de José, o como me gusta a mí llamarlo, el Evangelio según José, porque encontramos el precioso Evangelio del Señor aquí en el Génesis. Y hemos dejado a José en prisión desde la semana pasada. Sabemos que pasó 2 años en prisión, no una semana. 2 años en prisión. Y ahora en este capítulo 41 vamos a ver cómo José se presenta ante Faraón. Dedicaremos 2 domingos al capítulo 41, el día de hoy y el domingo próximo. Y a modo de introducción, aunque todos lo sabemos, recordaros que hoy estamos en elecciones generales en este país. Los que somos ciudadanos españoles tenemos el derecho y la obligación de ir a votar para escoger un nuevo dirigente, un nuevo gobierno para los próximos 4 años. Y como estamos en crisis, ¿cuántas veces han utilizado los políticos para sus campañas el tema de la crisis, verdad? Con nosotros vamos a salir de esta. Vamos a crear empleo. No vamos a rebajar las pensiones. Vamos a tener ayudas, etcétera, etcétera, etcétera. Vota por el progreso. Todos han utilizado el lenguaje de este tipo, prometiendo grandes cosas en esta época de vacas flacas. Pero ¿sabéis lo curioso? Es que todos prometen que, aunque ya tenemos las vacas flacas delante de nuestras narices, las vamos a engordar. Vamos a conseguir que estas vacas flacas sean gordas y hermosas. Y no es lo que vemos en este sueño de Faraón, ¿verdad? A modo de parábola también de nuestro tiempo. Qué diferente hubiera sido que después de este tiempo de crisis, en medio de este tiempo de crisis en el que estamos, se hubiera levantado el presidente y hubiera dicho: queridos conciudadanos, sabéis, durante los últimos 7 años, en los cuales lo hemos estado pasando bastante mal, he estado ahorrando. Tenemos en un banco de Suiza miles de millones de euros, donde hemos acumulado el superávit de todos estos años por el boom inmobiliario, por el turismo, por el Producto Interior Bruto, etcétera, etcétera. Todo lo sobrante lo hemos guardado en esa cuenta corriente y ahora, en los próximos 7 años, no vamos a pasar ninguna escasez. No rebajaremos los sueldos de los maestros, no recortaremos en sanidad, habrá ayudas para las familias. Crearemos empleo porque tenemos suficiente para estos próximos 7 años de necesidad. ¿Cómo nos quedaríamos todos, verdad? Diríamos, no puede ser.
increíble, esto es un milagro. Y sería un milagro. Sería un milagro porque el futuro, el devenir de las cosas, solo Dios lo conoce. Y aquellos a los cuales Dios lo quiere revelar. En otros sermones he comentado lo mismo. No os sorprendáis de que alguien en televisión salga un medium, un adivino o cualquier cosa y diga cosas del pasado. El diablo sabe el pasado como un buen detective conoce el pasado, ¿verdad? No hay nada de sorprendente en esto. El futuro solo lo conoce Dios. El futuro solo lo conoce Dios. Y a quien Él quiera revelarlo. Y es lo que sucede aquí en este episodio en la historia de José. Es un auténtico milagro lo que sucede porque Dios revela su voluntad a José. Y José, haciendo lo que hace, salva la vida de todos los ciudadanos del pueblo de Egipto. Vamos a leer Génesis 41 y nos detendremos en el versículo 38 y el resto del capítulo lo meditaremos en la próxima semana. Génesis 41, 1 al 38. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas, de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: «Me acuerdo hoy de mis faltas». Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño, y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue, y yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió llamar a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: «Yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos». Respondió José a Faraón, diciendo: «No está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón». Entonces Faraón dijo a José: «En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio. Y yo desperté.
Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un hombre prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá del hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor en este pasaje en Génesis 41. Empieza este capítulo de nuevo con un sueño, igual como José estuvo en prisión la semana pasada y tuvieron esos 2 sueños, el copero y el panadero. Empieza con 2 sueños, ahora 2 sueños de Faraón. Faraón sueña con estas 7 vacas muy hermosas que pacían junto al río, en un prado. Y aunque estaban gordas, dice el pasaje, seguían comiendo. Estaban súper gordas. Están a punto de estallar estas vacas, pero siguen comiendo. Es el símbolo de la superabundancia. Estas vacas que de por sí ya no necesitan comer, continúan paciendo junto al río. Dice que subían del río. No se nos dice qué río, no hace falta, ¿verdad? El Nilo es el río por excelencia. Adoraban los egipcios el río Nilo, era el símbolo de la abundancia, del bienestar, de la riqueza. Los márgenes del río se desbordaban de tal manera que tenían cosechas continuamente. Era una riqueza tremenda lo que el río proporcionaba al pueblo de Egipto. Los grandes imperios de la tierra a lo largo de los siglos han visto siempre Egipto como una despensa. Los romanos, los asirios, los persas querían conquistar Egipto porque era una gran despensa. Proveía de alimentos para todas. Así que no es de extrañar hasta ahora este sueño, que 7 vacas gordas, hermosas, suban del río. Es señal de prosperidad, de abundancia. Es curioso que ni siquiera los magos, los sabios que están junto a Faraón sean capaces de interpretar el sueño. A lo mejor lo hubiéramos interpretado tú y yo incluso. Al menos hasta aquí. 7 vacas gordas, hermosas, que suben del río. ¡Abundancia! ¡Abundancia! Y más aún en la mentalidad de los egipcios, que la diosa Isis, que era la diosa de la fertilidad, de la agricultura, era representada con una vaca.
Así que hasta este momento es de intuir que está hablando de prosperidad, de bendición. Y sin embargo los sabios y los magos de Faraón no veían nada, no entendían nada. Y nos recuerda todo esto pasajes como Job 12:20, cuando dice que Dios priva del habla a los que dicen la verdad y quita a los ancianos el consejo. Dios es el que da entendimiento y Dios es aquel que incluso lo más obvio ciega el entendimiento. Está en las manos del Señor el entender. 7 vacas gordas suben del río y siguen paciendo, siguen comiendo. Y ahora es cuando viene lo sorprendente de este sueño, que detrás de estas vienen 7 vacas flacas, súper feas. Lo dice varias veces. Feas, feísimas. Dice Faraón, es que me espanté, es que no he visto en Egipto nunca unas vacas tan horrorosas como estas, escuálidas, en el pellejo. Daban miedo. Y más miedo debían dar en su sueño cuando estas 7 flacas se acercan a las 7 vacas gordas y se las comen. Pero si las vacas son vegetarianas, se comen a las 7 vacas gordas y se quedan igual. Las flacas no se engordan. Dice que después de esto, Faraón despertó, pero volvió a conciliar el sueño, se volvió a dormir y tuvo otro sueño. De hecho, dice José, es el mismo sueño, pero con diferentes palabras. 7 espigas hermosas crecían de una misma caña y a su lado 7 espigas pequeñas, secas, y las 7 espigas feas devoraban las 7 espigas hermosas. Y dice el pasaje que despertó Faraón, y aquí era un sueño. ¿Nos ha pasado nunca esta sensación? Seguro que sí. Hemos tenido a veces un sueño terrible, una pesadilla, ¿verdad? Que incluso dentro del sueño piensas, espero que esto sea un sueño, porque es demasiado horrible. Y cuando te despiertas dices, Señor, gracias que era un sueño. Parecía tan real. Faraón estaba allí contemplando aquello y le parecía tan real que es como si estuviera sucediendo delante de él. Y cuando se despertó, qué bien, era un sueño. Pero no marchó de su corazón la inquietud. Cuando has tenido una pesadilla y te despiertas, estás contento de volver a la realidad y dices, qué bien que era un sueño. Pero Faraón ha soñado esto y sigue inquieto, sigue intranquilo. Y aquí era un sueño. Pero dice que a la mañana siguiente estaba intranquilo, turbado, angustiado. Estaba agitado su espíritu. Algo ha captado Faraón de estos 2 sueños, que algo malo está por venir y está inquieto. No sabe qué es, no sabe dónde buscar ayuda. Lo comparte con sus magos, con sus sabios, pero no tiene ni idea de qué decirle respecto a esos 2 sueños. No encuentra respuesta en ellos. Y hasta aquí, en este momento, en la situación de Faraón, ya tenemos muchas lecciones prácticas para nuestra vida cristiana y mucho de lo cual podemos aprender. Lecciones importantes. Y la primera es esta: Dios habla no solo a su pueblo, sino que Dios habla también a los incrédulos, pero cuando habla a los incrédulos, les habla veladamente. De manera que escuchan, pero no pueden comprender. Faraón tuvo esos 2 sueños de parte de Dios y no los podía comprender. Estaba angustiado porque no entendía qué es lo que sucedía. Recordemos que en aquella época, estamos en Génesis 41, no teníamos la Biblia. Bueno, no teníamos la Biblia, no teníamos ni el Génesis. Es Moisés que lo escribe. Se saben todas las historias de los patriarcas por tradición oral o porque se escribían en unas tablillas. Hay una manera en que llega hasta Moisés. Moisés es el que escribe todo el Pentateuco. Pero en tiempo de José no tenemos la Biblia. Dios habla a José y Dios se revela a su pueblo de formas sorprendentes, misteriosas, una zarza ardiente, un sueño.
formas en las cuales Dios revelaba su voluntad directamente a su pueblo. Así que de esta forma extraordinaria, José tiene sueños y ahora Faraón tiene sueños. Faraón tiene esos dos sueños, son revelación de Dios para él. Dios está hablando a Faraón, pero Faraón no puede comprender. Faraón no entiende. Del mismo modo tenemos la palabra y la leemos y nos gozamos en ella, y la palabra es un mensaje de Dios también para los incrédulos, y cuando la leen no la pueden comprender. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir? Hace falta José para que Faraón comprenda, para que Faraón vea con claridad. Hace falta el Señor Jesucristo para que entendamos la palabra. Hace falta un cristiano para que se presente a los incrédulos y les diga, esto es lo que la palabra dice. Esta es la voluntad del Señor. Pero Faraón solo con sus sueños no puede comprender, no entiende. Nos acordamos del eunuco que regresaba a Candace y estaba leyendo al profeta Isaías y nos dice la palabra que no entendía lo que leía. Entonces sube Felipe al carro y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y dice, no entiendo, pero ¿me puedes explicar? Y le explica cómo Isaías habla del Señor Jesucristo. Y entonces el eunuco entendió. Entonces vio y fue bautizado. En primer lugar, por tanto, Dios habla a Faraón, así como Dios hoy a través de la palabra habla a los incrédulos, pero no ven, no comprenden. Necesitan que vayamos los creyentes y les digamos, esto es lo que quiere decir la palabra del Señor. En segundo lugar, Dios habla a los incrédulos porque tiene misericordia de ellos. Dios podría haber decidido en su voluntad, y eso es lo que los sueños nos expresan, que Dios decide en su soberana voluntad enviar 7 años de prosperidad a Egipto y luego 7 años de sequía, de escasez, de hambre. Y Dios podría haber dejado a Egipto a su suerte. Y Egipto, toda la nación de Egipto, hubiera muerto de hambre. Y sin embargo Dios decide revelar lo que ha decidido hacer. Después de esos 7 años de abundancia, vienen 7 años de escasez. Dios es bueno incluso con los egipcios. Paganos, no conocen al Señor, no adoran al Dios de José, no conocen a Yahvé. Y sin embargo Dios no se olvida de ellos. Es bueno incluso con los incrédulos. ¿Y no vemos eso a nuestro alrededor? Gente que no cree en absoluto. ¿Y Dios es bueno con ellos? ¿Tienen familia? ¿Tienen trabajo? ¿Tienen salud? ¿Disfrutan de la música igual que nosotros? ¿Disfrutan de una puesta de sol igual que nosotros? ¿Disfrutan de la risa de sus hijos igual que nosotros? Y dice, Señor, si no creen, ¿cómo eres tan bueno con ellos? Dios fue bueno con los egipcios. Reveló su voluntad por su bien, porque la bondad de Dios es sencillamente inmensa, supera nuestro entendimiento. Dice Mateo 5:45 que Dios hace llover sobre justos y sobre injustos. Tal es la bondad del Señor. Y en tercer lugar, de esta situación en la que está Faraón, vemos y entendemos que Dios es bueno y misericordioso con Egipto, porque siendo bueno con Egipto, Dios es bueno con Israel. ¿Sí? No olvidemos que en esos 7 años de sequía, 7 años de escasez, la sequía también llega a Canaán. Y entonces son los hermanos de José los que van a Egipto a buscar pan. Siendo bueno con Egipto, Dios es bueno con su pueblo escogido,
el pueblo de Israel, que va a ir a Egipto y va a recibir alimento. Tremendo, ¿verdad? Y qué paradigma de lo que nosotros vivimos. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos ciudadanos de la Jerusalén celestial, pero hoy vamos a ir a votar como ciudadanos españoles. A ver, ¿dónde estás? Soy de allí, pero estoy aquí. Y mientras estoy aquí, todo el bien que suceda a este país, toda la misericordia y la bondad de Dios con este país, redunda en bien de su pueblo, que es su iglesia. Leemos en Jeremías 29:7, cuando el profeta está anunciando que el pueblo de Israel va a ser deportado a Babilonia. Dice así el profeta Jeremías: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. En su paz tendréis vosotros paz. Oremos por España. Oremos porque Dios ponga buenos gobernantes. Y si no hay buenos, los menos malos. Que sean nobles, que sean justos. Que el país funcione en todos los sentidos. Que haya paz, que haya libertad, que haya respeto. Porque en la paz de este país, la Iglesia vive y continúa con su misión. Y nosotros encontramos paz. Así como aquellos que eran exiliados en Babilonia, el Señor les dijo: orad por la ciudad de Babilonia. En la paz de Babilonia vosotros encontraréis paz. Dios hace bien a Egipto, Dios da pan a Egipto. Y en el pan de Egipto, Israel encuentra también alimento. En cuarto lugar, algo sorprendente sobre Faraón en lo poco que hemos leído hasta ahora. Dios envía un sueño a Faraón, un sueño inquietante, un sueño sorprendente. 7 vacas flacas devoran a esas 7 vacas gordas. Y después de ese sueño, Faraón se duerme. Después de ese sueño tan claro y tan inquietante, Faraón se duerme de nuevo. Yo no sé si me dormiría después de aquello, estaría toda la noche en vela. ¡Qué susto! Pero Faraón logra volverse a dormir. ¿Por qué se duerme? No hace caso, piensa, es una pesadilla más. Cuando vuelve otra vez a soñar algo parecido, dice, esto es más que una pesadilla, ¿verdad? Esto es algo realmente serio. Pero la realidad es esta, que lo escucha una vez, ve una vez ese sueño y se duerme. Y mi pregunta para ti, si aún no eres creyente como Faraón, es: después de lo que tú escuchas de la palabra de Dios, después de oír que hay un juicio final, que hay un infierno que es real, que estás condenado en tus delitos y pecados, ¿vas a dormir esta noche? Vas a dormir, como Faraón. Como Faraón, después de ver lo que vio en ese sueño, se echó a dormir. Vas a dormir. Puede que te quite el sueño, la factura de la luz que no sabes cómo la vas a pagar, ese examen que tienes que presentar. Puede que te quite el sueño la hipoteca, la pensión. Puede que te quite el sueño un dolor de muelas. Puede que te quite el sueño muchas cosas. Pero el juicio final, el infierno, no, ya me lo encontraré. Mi destino eterno, ya lo pensaré mañana. ¿Es eso lo que debería quitarte el sueño? Esa preocupación. Que después de estas vacas gordas, aparentes, después de este tiempo de disfrutar esta vida, viene algo para lo cual has de estar preparado. Estás preparado para que venga el tiempo de escasez. Que te presentes delante de Dios y le digas: no tengo nada, soy pobre, no tengo pan de vida, no tengo agua viva. Estás preparado para ese momento. Vas a poder dormir esta noche.
Faraón se durmió. No debió tomar el sueño muy en serio la primera vez. Se durmió. Pero gracias a Dios, por su misericordia, Dios le envió otra vez el mismo sueño, con esas espigas que también se devoraban las unas a las otras. Así que si vuelves a escuchar el Evangelio de nuevo, es por la infinita misericordia y bondad de Dios. Y hay muchos, probablemente aquí presentes, que no se han entregado aún al Señor Jesucristo, porque obvian el Evangelio. Bueno, ya lo he oído, ya sé de qué va. Y se echan a dormir en la pereza espiritual. El Señor, en su misericordia, puede hacerte escuchar el Evangelio otra vez. Pero no sabes cuántas veces tendrás oportunidad de escucharlo y hacerle caso. En quinto lugar, y en último lugar, para hablar de esta situación de Faraón, mucha gente vive la vida inquieta, como Faraón, que estaba inquieto, estaba cansado, estaba angustiado, estaba ansioso. Y mucha gente hace como Faraón, o sea, buscar ayuda en el lugar incorrecto. Faraón, en su situación, llamó a sus magos y sus adivinos. Mirad, esto es lo que me ha pasado, explicarme por qué, qué significa, qué quiere decir, qué pasa. Y mucha gente hoy día vive inquieta, angustiada, pero busca respuesta como Faraón en el lugar equivocado, en sus consejeros. Faraón no entiende y no ve hasta que no trae a su presencia a José. Y la gente en este mundo no va a ver y no va a entender hasta que no traigan a su presencia al Señor Jesucristo, que les explique lo que realmente pasa en su corazón. Muchas personas son confrontados con la palabra de Dios y muchas personas, aunque no escuchen la palabra de Dios, son confrontados con muchas cosas de la vida cotidiana. Porque cuando alguien va a un entierro, por favor, cuando alguien va a un entierro, ¿queréis hacerme creer que alguien va a un entierro y no piensa en la muerte ni por un momento? Y no mira ese ataúd y piensa, mañana yo. Aunque sea por una centésima de segundo, pero enseguida aparta ese pensamiento de su mente y piensa en las cosas de esta vida que tiene que disfrutar. Disfrutemos, que son 4 días. Y la muerte, el juicio, el más allá, ya me lo encontraré. Aunque sé que no estoy preparado para ello. Va a venir por sorpresa. ¿O no pensáis que cuando alguien sufre una injusticia, piensa dentro de sí, ¿habrá justicia de verdad? ¿Habrá justicia con mayúsculas? ¿Se hará justicia sobre esto que me ha pasado algún día? Y piensan que debe haber un justo juicio y debe haber un juez justo, pero tampoco piensan en Cristo. Dejan pasar ese pensamiento por un instante. ¿O no crees que cuando alguien peca, cuando alguien hace mal, cuando alguien traiciona, cuando alguien roba, cuando alguien comete adulterio, cuando alguien hace algo malo en este mundo, su conciencia no le acusa? Y piensa, aunque sea por un momento, ¿cómo puedo librarme de estos sentimientos de culpa? ¿Hay cura para esto? ¿Hay sanidad, hay salvación para esto? Pero tampoco piensan en Cristo y en el Evangelio. Hay mensajeros de Dios continuos en esta vida, gracias a los cuales todos podríamos pensar, ha de haber algo más. Ha de haber algo más. Pero la gente no piensa en el Señor Jesucristo. Prefiere buscar sus propios consejeros. Voy a preguntarle a mi abuela, a ver qué me dice la experiencia de la vida. Voy a preguntarle a mi profesor, a ver qué dice la ciencia, a ver qué dice el conocimiento. Voy a preguntarle a mi amigo. Ves a preguntarle al Señor Jesucristo. Ves a preguntarle a Cristo, ¿qué haces con aquello? La gente sin Cristo está como Faraón, sentado en su cama,
frustrado, angustiado, sin saber qué sentido tiene la vida, ni lo que le ha pasado, ni lo que ha oído, y rodeado de consejeros que son totalmente inútiles y no tienen ninguna respuesta para ellos. Así está la gente. Así estás tú si no tienes en tu vida aún al Señor Jesucristo. Con esa angustia, esa insatisfacción, esa incerteza, porque no sabes qué va a ser de ti el día de mañana. Y en medio de todo esto, entra en la habitación de Faraón nuestro amigo el copero. Y oye lo que está pasando. Y escucha a Faraón que explica sus sueños. Y el copero va. Ahí va. José. Pero si le dije que haría algo por él. Uy, ya han pasado 2 años ya. No veas que despiste, ¿no? Estará aún esperándome. Se acuerda, le viene a la mente. ¿Por qué? Porque ha visto el sueño de Faraón. Ah, claro, sí, se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, ¿verdad? Dice, un sueño, José, ahora me he acordado de él. Como tanta gente que se acuerda de Dios, se acuerda de la religión, se acuerda de la Biblia, se acuerda de Jesús cuando tiene una necesidad. Y dice, ahí va, voy a ir a Jesús a ver si me arregla esto. No tratas así ni a tus amigos. Hace 20 años que no hablas con nadie, con una persona, y cuando tienes un problema, voy a llamarle. Ni a tus amigos tratas así. Pero cuando tienes un problema dices, ¡ay! Voy a ir a Jesús a ver si me lo arregla. Así el copero se acordó de José 2 años después. Y le explica a Faraón lo que pasó en prisión. ¿Te acuerdas, Faraón, cuando tú te enfadaste con nosotros por lo que habíamos hecho, nos echaste en prisión? Allí en prisión había un joven hebreo. Tuvimos tanto el panadero como yo un sueño y él nos lo interpretó correctamente, porque lo que nos interpretó, eso sucedió. Él fue ahorcado y yo fui restablecido a tu servicio. Y Faraón dice, tráeme a este joven, tráelo a mi presencia, manda a traer a José. Claro, José no puede presentarse delante de Faraón como iba. ¿Podéis imaginar? 2 años en prisión, los harapos que debía llevar y la barba más grande que la mía. Le hacen lavar, le hacen duchar, le hacen afeitar, perfumarse. Además los egipcios que eran tan pitipuestos, ¿verdad? Y entonces cuando está impecable, lo presentan delante de Faraón. Y Faraón le dice, he oído que el que te explica un sueño tú le das la interpretación. ¿Y qué respuesta? Versículo 16. ¿Qué respuesta la de José? No está en mí. No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. No soy yo, ¿eh? Ojalá tuviéramos esa actitud nosotros como cristianos. No hay nada de bueno en mí. No soy yo, ¿eh? Yo soy solo un instrumento en las manos del Señor. Es Él el que obra. Y entonces cuando tiene Faraón a José delante, Faraón le vuelve a explicar los 2 sueños, pero vemos que la explicación de Faraón es un poquito diferente a la explicación del sueño que encontramos antes. Faraón añade algo más. Básicamente 2 cosas. Dice, cuando describe las vacas feas y flacas, dice Faraón, como jamás había visto yo en Egipto. Faraón ha cobrado una conciencia de que algo va a suceder o algo está anunciando este sueño que nunca nos hemos encontrado antes. Estas vacas tan delgadas, tan feas, nunca las había visto yo. Y además es algo catastrófico, es algo realmente grave, porque dice que las vacas flacas se comen a las vacas gordas y las flacas se quedan igual. Se quedan exactamente igual de canijas, como si no hubieran comido nada. Todo eso nos deja ver hasta dónde llega la preocupación de Faraón. Es un problema, no sé de qué habla, pero es un problema grave, muy grande, y estoy desesperado. José interpreta los 2 sueños
en presencia de Faraón. La interpretación también viene de parte de Dios. José no le dice, bueno, Faraón, ¿sabes qué? Déjame 24 horas para ver qué te digo. Tal como escucha esos sueños de Faraón, le dice, esto es lo que quieren decir. Milagro del Señor, un don del Señor que tenía José en ese momento. Y le dice que esas vacas y esas espigas son 7 años de abundancia y después van a venir 7 años de mucha escasez, sequía, tanta que consumirá la tierra. Tal va a ser la necesidad en esos 7 años que ni siquiera con la abundancia de los años anteriores se podrá cubrir. No va a bastar que los egipcios tengan la nevera llena. Va a ser algo mucho más grande, mucho más grave lo que va a suceder. Y José presenta la solución a Faraón. Qué valentía la de José. José podía haber interpretado el sueño y decir, bueno, pues ahí ya está, ¿me puedo volver a casa? Le dice a Faraón lo que ha de hacer. Al rey más grande del imperio más grande en aquel tiempo, Egipto. Qué valentía y qué sabiduría. Faraón, esta es la solución. Necesitas un hombre, un administrador, un primer ministro, un hombre sabio, responsable, fiel, íntegro, que guarde grano durante esos 7 años de abundancia, que haga la 5ª parte de todo. Un administrador que esté por encima de todos los gobernantes de todas las provincias, que tenga toda autoridad en tu reino, que esté a tu mano derecha. Un hombre que lleve a cabo ese plan de rescate del pueblo egipcio para que no mueran, para que no perezcan. Versículo 33. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Si pudiéramos ver la cara de Faraón mientras José está hablando, cómo se va iluminando. Yo creo que los ojos le hacían chiribitas. Y miraba a José. Y mientras José iba describiendo ese hombre, ese varón perfecto, sabio, Faraón está pensando, pero si ese eres tú, ese eres tú. El que me estás describiendo, del que me estás hablando, ese eres tú, no hay ninguna duda. Versículo 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Es Él la respuesta. ¿Lo veis como yo lo veo? Es Él. No hay otro. Y José vino a ser el salvador, el administrador, el príncipe de ese pueblo de Egipto, y a través de él todo el plan y toda la voluntad de Dios se llevó a cabo para traer alimento y traer salvación a los egipcios. Del mismo modo que en Cristo Jesús nosotros encontramos la respuesta a todas las promesas y a la voluntad perfecta de Dios. Es en Cristo Jesús en el que vemos cómo Dios nos cuida, nos sostiene, nos alimenta. La respuesta al Evangelio es Cristo Jesús. Porque tú y yo, sin Cristo, estábamos como Faraón, angustiados, turbados, pensando sobre nuestro futuro, asustados. Algo viene, algo gordo viene, y yo no estoy preparado para ello. Así estábamos tú y yo sin el Señor Jesús. Sabiendo que un día iba a llegar la evidencia de nuestra pobreza espiritual. ¿Y cómo me voy a presentar yo delante del trono del gran juez? Como Faraón, Dios te ha enviado mensajeros muchas veces.
seguramente no es la primera vez que escuchas el Evangelio, ni la segunda, ni la tercera. Faraón necesitó de 2 sueños para que se inquietara su espíritu y buscara ayuda. ¿Tú cuántas veces necesitas escuchar el mismo mensaje? Que eres pecador, que hay un juicio, que no estás preparado para él, que necesitas de un abogado, necesitas de Cristo Jesús, y que es real, que es cierto, y que hasta ahora no has querido escuchar, que has escuchado la palabra de Dios y como Faraón te has vuelto a dormir. ¿Cuántas veces el Señor ha de apelar a tu corazón y a tu conciencia para que creas, para que reflexiones? Y da gracias a Dios cada vez que escuchas el Evangelio. Aunque te irrite, aunque te sepa mal, aunque te entristezca oír que eres pecador y que estás condenado en tus delitos y pecados, porque es lo que te va a hacer ver que necesitas de un Salvador y necesitas correr y acudir a Él. Y da gracias a Dios que Dios no te ha dejado a tu propia suerte, que te envía continuamente mensajeros, sermones, amigos, compañeros, que te recuerdan cuál es el verdadero Evangelio. Porque es lo que te va a hacer perder el sueño, pero te puede hacer ganar la vida eterna. Como Faraón, Dios ha puesto cerca de ti a un copero. No te fijes en él, puede que sea muy despistado. Y diga, ¡ahí va! Jesús de Nazaret. Él me salvó a mí. Puede hacer lo mismo por ti. Escucha a ese copero que Dios ha puesto a tu lado y te va a recordar la verdad del Evangelio. Como José, Jesús te presenta la solución. Jesús vino, estuvo entre nosotros y nos habló del plan de salvación que Dios había trazado para nosotros, de la necesidad de un Mesías, de la necesidad de un príncipe de paz, de la necesidad de un Salvador. Y espero que como Faraón tú escuches las palabras del Señor Jesucristo y se te ilumine el rostro y digas, Señor, pero si eres tú. Todo lo que dices, eres tú. Me hablas de una perla de gran precio. Eres tú. Me hablas de un buen pastor que se carga sobre la espalda esa oveja perdida. Si eres tú. Eres tú de aquel al cual estás hablando. Y así como Faraón miró a sus consejeros y dijo, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Espero que tú mires al Señor Jesucristo a los ojos como Pedro y digas, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nadie como Cristo. Nadie como Cristo. Él es ese hombre, varón perfecto del Salmo 1. Bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos. Y en la ley del Señor su delicia está. Es Él. Y cuando Cristo habla de Él. Así como José estaba describiendo la solución y se estaba describiendo a sí mismo. Jesús habla de sí mismo y espera que tú te acerques a Él y digas, Señor, eres tú el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro más que tú. Nadie como Cristo. Sin José, los egipcios estaban perdidos, condenados a la desesperación, a la angustia, a la muerte. Faraón sabía que esas 7 vacas flacas no estaban anunciando nada bueno. Estaba preocupado. Así el mundo sin Cristo no tiene ninguna salvación. Ninguna. No encuentra respuesta, no encuentra esperanza, no encuentra consuelo. El único consuelo que encuentra en el mundo, y esto lo hemos oído 1000 veces de nuestros amigos que no son creyentes, es comerse las 7 vacas gordas. Vamos a disfrutar de la vida. ¿Qué es lo que tenemos delante? ¿Salud? ¿Juventud? ¿Dinero? Pues como el hijo pródigo. Vamos a disfrutar de la vida, que son 4 días y es todo lo que tenemos. No, ¿y después qué?
Va a venir un tiempo de escasez. Va a venir un tiempo en el cual te vas a tener que presentar delante de Dios. ¿Y estás preparado? ¿Tienes en tu haber alimento espiritual? El pan de vida, el agua viva, que es Cristo Jesús. Sin José los egipcios estaban perdidos. José fue el Salvador de Egipto. Así como Cristo Jesús es nuestro Salvador. Pero fíjate, querido amigo, que a Faraón no le bastó conocer a José. A Faraón no le bastó ver cara a cara a José. A Faraón no le bastó traer a palacio a José. A Faraón no le bastó ser amigo de José. Eso no le salvó. Hubo salvación en Egipto solo cuando Faraón tomó a José y lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio toda autoridad, todo poder sobre todas las cosas. Entonces hubo salvación para Egipto. Y a ti no te basta ser amigo de Jesús, conocer a Jesús, o ser amigo de los que son amigos de Jesús, y escuchar de Jesús, y que te presenten a Jesús. Has de tomarle y exaltarle en el trono hasta lo sumo, para que todo poder esté en sus manos. Y ahí hay salvación para tu vida. ¿Cuánto poder dio Faraón a José? Todo. Le dijo, solo sentado en el trono yo soy más que tú. Todo está en tus manos. Y como veremos más adelante la semana próxima, cuando viene el tiempo de escasez y vienen todos los gobernantes a Faraón diciendo, no hay alimento, ¿qué hacemos? Faraón les dice, id a José y haced todo lo que él os diga. Has exaltado tú así a Cristo en tu corazón, en tu vida. Tiene Él el control de todas las cosas. Todo es suyo. Tiene poder y autoridad sobre todas las provincias de tu corazón. Que haya salvación en tu vida. Ven a Jesús. No hay otra salvación. No hay otro en quien tengamos alimento espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los pobres. ¿Has reconocido tu pobreza? ¿Has corrido al Señor? Y le has dicho, Señor, yo no tengo pan, yo no tengo agua, necesito de ti. Isaías 55 dice, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y el Señor dice en el Evangelio de Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y Juan 4:14, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ven al Señor Jesús. Dile como Faraón, entra. Pero no le digas solo entra. Dile, aquí está tu trono. Sé Señor sobre todas las cosas, porque sé que solo en ti hay salvación. Y fuera de ti solo hay hambre, angustia, muerte y desesperación. Señor, ven a mi vida, porque solo en ti nueva criatura soy y tengo una nueva vida. Que sea esto una realidad en cada uno de nuestros corazones. Amén. El Señor bendiga su palabra.